Night, qué triste. Buenas noches, ¿no? Good night. Happy New Year. Amigos, ha pasado. Y hoy nos vestimos para la ocasión. Después de tomarse las uvas y bajar un poco la comida de Año Nuevo, Trump ha ordenado el inicio de una operación que va a pasar a la historia. Me he levantado unos 30 minutos después de producirse los primeros ataques y en cuestión de unas horas ya tenían a Maduro capturado. Ha sido sin duda una de las cosas más surrealistas que he visto. Ahora bien, sé que este vídeo va a llegar a mucha gente de fuera de mi canal que se estará preguntando lo siguiente: ¿qué demonios está pasando? Desde el verano de este 2025 estamos esperando este día, pero vamos a poner un poco de contexto inmediato para que os ubiquéis todos. El señor que han capturado es Nicolás Maduro, conocido por sus curiosas intervenciones públicas como cuando dijo que Cristo multiplicó los penes. Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes. Pero a pesar de que pueda parecer un señor simpático, es un tirano que tenía reprimido al pueblo venezolano durante décadas. Y evidentemente no era un régimen que le cayese bien a los Estados Unidos. ¡Que nadie se meta con Venezuela! ¡A Venezuela se respeta! ¡De aquí del carajo! ¡Respeten nuestra patria! Y algunos se va a preguntar, ¿y por qué Estados Unidos no ha sacado antes a este señor de ahí? Pues porque tanto para bien como para mal, Estados Unidos es un estado de derecho y no puede entrar a derrocar un líder solo porque le caiga mal al presidente. Se necesita de una excusa y Trump la encontró. El gobierno venezolano tenía participación directa en el negocio del narcotráfico y Trump decidió aprovechar esta ventana de oportunidad. No estaba atacando al régimen, estaba luchando contra el narcotráfico. Llegó a declarar al Cártel de los Soles como una organización terrorista, cosa que permite al gobierno a realizar una intervención extranjera. Ahora bien, lo han alargado bastante tiempo porque querían evitar que esto acabe en una masacre y probablemente por la presión de Maduro. Sí. Este señor tenía reprimido a un país entero. En cualquier caso, todos estos meses han estado estudiando cómo sacar a Maduro de ahí de la forma más indolora posible. Primero, ofrecieron una salida negociada, a lo que Maduro se negó en un principio. Más adelante, vio que la cosa iba en serio, cedió y lanzó algunas ofertas para salir, ofertas que Trump declinó amablemente, y cuando ya todos pensábamos que pasaba del tema, ¡kabum! Miren ustedes en pantalla, mucha atención en la primera foto, la primera fotografía expuesta por el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de Maduro detenido. Esto es lo que ha pasado. Ahora bien, creo que eso es la oportunidad perfecta para recordar toda la historia. No solo quedarnos con los hechos inmediatos, sino hacer un recorrido histórico para mostrar cómo el chavismo ha destruido Venezuela. Para quien no lo sepa, se llama chavismo porque el que estaba antes de Maduro se llamaba Hugo Chávez, a quien, por cierto, han vuelto a matar estando muerto. En redes sociales se ha hecho viral un video donde aparece en llamas el cuartel de la montaña, donde reposan los restos de Hugo Chávez. Al final no solo hablamos de un gobierno que tenía negocios con los narcotraficantes, hablamos de un régimen que ha empobrecido y reprimido a los venezolanos. Y en este vídeo vamos a repasar esa parte de la historia para que nunca se quede en el olvido. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. La caída de Venezuela inicia en 1973. La guerra de Yom Kippur dispararía los precios del petróleo. Pero, a diferencia de las naciones europeas y Estados Unidos que han sufrido por culpa de estos incrementos, los países productores de petróleo vieron esto como una oportunidad. La cotización del petróleo se cuadriplicó, algo que generó un enorme efecto riqueza para el gobierno de Andrés Pérez. Se usaron todos esos recursos para modernizar la industria y se vinieron tan arriba que nacionalizaron la industria petrolera en el 76. Este subidón fortaleció la moneda venezolana, en detrimento de
todos los sectores que no fuesen el petróleo. Aparte de esto, el gobierno decidió que era el mejor momento para endeudarse en el extranjero, haciendo que la deuda pública se multiplique por 3 durante ese periodo. Pero claro, cuando en los 80 Estados Unidos subió las tasas de interés, el servicio de la deuda se volvió demasiado caro y en el 83 tuvimos el colapso de este modelo rentista. El gobierno de Luis Herrera Campins tuvo que reconocer que la situación era insostenible y devaluó el bolívar, marcando el fin de una era de estabilidad monetaria. La situación se agravó durante la llamada década perdida de América Latina. El ingreso per cápita de los venezolanos retrocedió a niveles de los años 60. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, inaugurado en el 89, heredó una nación con las reservas del Banco Central prácticamente agotadas y compromisos de deuda ineludibles. No le quedó otra que acudir al dentista de las economías, el FMI, que le obligó a realizar un programa de ajuste económico que se conoció como el Gran Viraje. Evidentemente a la población esto no le hizo ni pizca de gracia y el 27 de febrero hubo un estallido social llamado el Caracazo. En ese momento la cohesión social se fracturó y la muestra de ello fue la insurrección armada del 4 de febrero del 92 y ahí se creó un mártir, Hugo Chávez. Asumió los hechos y pronunció su célebre frase de "por ahora", algo que lo convirtió en un fenómeno de masas. Solo ha estado 2 años en la cárcel y en el 94 fueron liberados. Desde ese entonces, Chávez se dedicó a recorrer el país articulando un movimiento político que capitalizaría el resentimiento social. Solo necesitaba que la situación volviese a estallar para subirse al poder y ese viento de cola le llegó a final de década. La insolvencia de varias instituciones financieras obligó al Estado a inyectar recursos a la economía para evitar el colapso sistémico. Y ya os podéis imaginar cómo. La inflación se disparó por encima del 100%, pulverizando los ahorros de la clase media. Para 1998 la situación era insostenible y el electorado canalizó su frustración a través del castigo y Hugo Chávez ganaría las elecciones. Lo primero que hizo el gobierno fue convocar la Asamblea Nacional Constituyente, generando un entorno de incertidumbre jurídica dentro del país. El gobierno y el sector privado del país entrarían en una guerra por el control. En el año 2001 se inició la política estrella del chavismo. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese, expropiese. Después de eso se incrementaron los impuestos al petróleo, incrementando las regalías de un 16 a un 30%, y mientras tanto la sociedad seguía estando polarizada. La oposición, de la mano con los magnates petroleros, buscaban desestabilizar el gobierno. Básicamente lo que hicieron fue autosabotearse. El corazón de su economía, la industria petrolera, quedaría paralizada y el gobierno decidió la decisión que destruiría para siempre su industria del petróleo. El gobierno respondió con esta medida: el despido masivo de aproximadamente 18.000 empleados de la estatal petrolera, incluyendo a la mayoría de su personal directivo, gerencial y técnico especializado. Esto generó un golpe devastador. ¿Por qué? Porque no se podían sustituir. La mayoría de los nuevos trabajadores eran seleccionados por su lealtad al régimen y no por su capacidad técnica de gestionar la empresa. Esto debería haber sido un duro golpe para el chavismo, sin embargo, la suerte le sonreiría y la economía venezolana podría respirar durante unos años más. A partir de 2004, la economía venezolana recibió el impacto de un choque externo favorable de magnitud histórica. La industrialización acelerada de las economías asiáticas, particularmente China e India, generó una enorme demanda de materias primas donde evidentemente el petróleo era el rey. Y como os podéis imaginar, el gobierno no utilizó estos ingresos extra para generar una hucha para cuando las cosas vayan mal. Se usó para contentar a la población y ganarse la lealtad de muchas personas. El gasto fiscal se dirigió agresivamente hacia programas de transferencias directas y subsidios al consumo, y el papel de la empresa petrolera cambió radicalmente. La corporación pasó a financiar y ejecutar directamente actividades de desarrollo social, importación de alimentos y construcción de viviendas. Todos los recursos se destinaron a eso en lugar del mantenimiento de yacimientos o exploración y actualización tecnológica. Si bien esta estrategia reportó dividendos electorales jugosos, ya que permitió la reelección y atendió a carencias sociales urgentes, comprometió la salud financiera de la industria a largo plazo.
Los costes de producción del barril del petróleo se elevaron y la empresa comenzó a acumular deuda con proveedores de servicios petroleros, ocultando su deterioro operativo, todo ello oculto detrás de unos precios elevados del petróleo. La situación se estaba deteriorando a pasos agigantados, pero el gobierno aún tenía rentas para seguir manteniéndose en el poder y ocultar lo que estaba pasando. La reelección en el 2006 mantuvo elevado el optimismo y el régimen seguía dando pasos hacia el desastre. En el año 2007 inauguró la etapa de nacionalizaciones masivas bajo la premisa de recuperar el control de sectores considerados estratégicos. El Estado procedió a la compra forzosa de activos en telecomunicaciones, electricidad, cemento y siderurgia. Mientras tanto, el contexto iba dejando de favorecer al país. La crisis financiera global detonada por la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 impactó con severidad en el modelo rentista venezolano. El precio de la cesta petrolera venezolana, que había tocado un máximo histórico de $126 por barril en julio de 2008, se precipitó hasta los $31 en diciembre de ese mismo año. Y la solución a la que recurrieron habrá sido de ¿recortar gastos? Sí, claro. Se recurrió al endeudamiento para sostener las redes del gobierno. También durante esos años, el gobierno ha hecho de las suyas para ir haciéndose con el poder, con la ayuda de los cubanos, pero estos detalles los vamos a omitir. Mientras tanto, la suerte seguía dejando de favorecer al régimen. La desinversión acumulada en infraestructura básica colisionó con una sequía severa provocada por el fenómeno climático de El Niño. El sistema eléctrico nacional dependía en un 70% de la generación de hidroeléctrica de la represa de Guri, que colapsó ante la incapacidad del parque termoeléctrico de suplir el déficit de energía. Las elecciones se acercaban y el régimen necesitaba ganar votos de alguna forma. Y lo hizo a su manera. La administración se propuso la meta de alcanzar la construcción masiva de unidades habitacionales a través de la Gran Misión de Vivienda de Venezuela, un programa que funcionó simultáneamente como política social y como motor de empleo temporal no cualificado. Ahora bien, no solo se estaban agotando los recursos del régimen, sino las horas de vida del presidente. El inicio de 2013 estuvo marcado por el hermetismo en torno a la salud del presidente reelecto, quien no pudo juramentarse el 10 de enero debido a su condición médica en La Habana. El vicepresidente, Nicolás Maduro, asumió las funciones administrativas en un entorno de fragilidad económica extrema, hasta que, finalmente, en marzo se produjo la noticia. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Todas estas políticas aplicadas en los años previos permitió a Maduro ganar las elecciones por un escaso margen. Lo que no sabía es que Maduro iba a ser el que se encargaría de recoger todos los frutos del germen que había plantado Chávez. Y no tardaría mucho en estallar, ya que en 2014 empezaría la decadencia definitiva de Venezuela. Maduro llegaría con una Venezuela que ya estaba agonizando, y a diferencia de su predecesor, no imponía tanto respeto. Y no me refiero a respeto en el sentido de que hay muchas cosas que las ha hecho bien, sino más bien me refiero a esto. Era imposible que la cosa hubiese terminado bien con este señor. Pero bueno, heredó una economía que ya estaba agotando sus reservas y que la única forma de sostener el déficit era vía impresora de dinero. Su victoria no estaría exenta de polémica, ya que desde sus comienzos parece que le ha pillado el gusto a esto de amañar las elecciones. Ganó por solo 1,49 puntos porcentuales, pero bueno, sin meternos en este debate, las cuentas públicas del país daban miedo. Ante el repunte de la inflación y el desabastecimiento, el Ejecutivo optó por ocupar las tiendas de electrodomésticos y obligó a vender inventarios a precios irrisorios acusados de usura. Claro, esto al principio generó un repunte del bienestar, ya que muchos venezolanos podían comprar cosas, pero esta alegría duraría bastante poco. 70% han ido desapareciendo de las estanterías a la vez que los trabajadores cobraban sus bonos anuales. De las paredes desnudas cuelgan los cables que antes conectaban los televisores. Los equipos de música, lavadoras y neveras están casi todos vendidos. Evidentemente las empresas privadas
no tienen la capacidad de operar a pérdidas. Pero bueno, ya sabemos cómo se le daba a Maduro esto del cálculo económico. 7 más 6. Exactamente. Un poquito de agua, por favor. La escasez empezó a reinar en Venezuela, pero esto solamente era el principio de la catástrofe. El siguiente golpe se lo iba a llevar Venezuela por culpa de los Estados Unidos y el petróleo. Pero no es lo que muchos os estaréis pensando, aún no han llegado las sanciones. El golpe se debió por el auge del petróleo de esquisto en los Estados Unidos, cosa que ha hecho desplomar los precios del petróleo. Para entendernos, era una forma más barata de producir petróleo. Pero no solo eso, las economías emergentes dejaron de demandar tanto petróleo como antes, algo que también impactó en los ingresos del país. El precio del petróleo venezolano descendió de forma abrupta, pasando de 90 a 40 dólares. Es un impacto irrelevante si tenemos en cuenta que el 96% de las exportaciones venezolanas eran petróleo. Esto fue un golpe demoledor para su economía, ya que su principal fuente de divisas se había mermado, y para una economía que necesita de importaciones extranjeras es algo terrible. Y evidentemente en las calles esto se hizo notar. El deterioro de las condiciones económicas y la inseguridad ciudadana detonaron una ola de protestas a principios de 2014 conocida como La Salida. La respuesta gubernamental evidentemente fue la de usar la fuerza de orden público y la detención de líderes de la oposición. Y aquí sí que llegaríamos a las primeras sanciones de los Estados Unidos. En diciembre de 2014 el Congreso aplicó sanciones a funcionarios venezolanos acusados de pasarse por el forro los derechos humanos. Estas primeras sanciones no iban dirigidas directamente a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal de petróleo venezolano, pero los bancos internacionales decidieron curarse en salud y cerraron cuentas de instituciones venezolanas y obstaculizaron los pagos del Estado. Mientras tanto, la administración de Maduro intensificaba los controles sobre la sociedad y acaparaba cada vez más poder, y la consolidación de su dictadura se produciría en el año 2016. La victoria de la coalición opositora en las elecciones parlamentarias del año 2016 fue un duro golpe para el gobierno. Básicamente perdió el control del poder legislativo, algo que permitió al gobierno, entre otras cosas, aprobar presupuesto nacional y autorizar endeudamiento público. ¿Y cuál fue la solución del gobierno? ¿Negociar? Sí. Claro, se decretó el estado de excepción y emergencia económica y adiós separación de poderes. A partir de este momento la gestión económica se caracterizó por una opacidad estadística total. El Banco Central de Venezuela interrumpió la publicación de indicadores como el PIB, la inflación y la balanza de pagos. Esto perjudicaba gravemente a Venezuela, ya que nadie le iba a prestar dinero si no sabía cuál era su situación. Mientras tanto, la escasez de alimentos y productos básicos llegó a niveles críticos, y ante el riesgo de un estallido social por hambre, el gobierno implementó los comités locales de abastecimiento y producción, que traducido a un lenguaje más normal, lo que quiere decir es: o apoyas al régimen o te mueres de hambre. El acceso a los alimentos dependía de tener el carnet de la patria, que lo obtenías si te portabas bien. Y mientras tanto, había países que han hecho un importante negocio con el hambre en Venezuela. El gobierno adquiriría alimentos de México y Turquía, que le venden los productos a un sobreprecio bastante notable a cambio de petróleo. Pero esto solo era el inicio de la decadencia, ya que estábamos a las puertas de los peores años de la historia reciente de Venezuela. El año 2017 supuso el quiebre definitivo del país, ya que terminaría de reventar la deuda externa de Venezuela. Durante los años previos, el pago de la deuda externa era una prioridad para el gobierno, por encima de importar alimentos o medicinas. Pero esta capacidad se agotó cuando en agosto de 2017 Trump emitió una orden ejecutiva que impuso sanciones directas al Estado venezolano. En resumidas cuentas, lo que ha hecho este decreto es impedir a Venezuela seguir endeudándose. Tú, cuando te endeudas, tienes el principal, por ejemplo, 1.000 euros para comprarte un iPhone, y luego tienes los intereses. Los estados normales lo que hacen es ir pagando mes a mes los intereses, y al final de todo acaban pagando el principal. Pero lo que hacen en la práctica es volver a pedir prestado para volver a financiar el principal,
Y así se genera un bucle infinito. Pido 1000 para pagar 1000 y solo voy a pagar los intereses. Bien, pues esta ley impedía a Venezuela hacer esto, obligándoles a pagar el principal. Y al final lo que provocó es que el Estado venezolano entrase en quiebra. Ante la imposibilidad de hacer rentable el negocio del petróleo, trató de buscar ingresos en el turismo, pero había un pequeño problema. Venezuela se situaba como una de las naciones más peligrosas del mundo sin un conflicto bélico, con una tasa de homicidios de 91 por cada 100.000 habitantes. Esto obligó a Estados Unidos y Europa a emitir alertas de nivel 4, que básicamente lo que te dicen es no viajes a Venezuela, anulando la demanda de turismo. ¿Solución del gobierno? Venezuela, turismo, turismo, turismo y más turismo, turismo nacional, turismo internacional. Y si se puede, galáctico también, que vengan los extraterrestres. Pero bueno, lo peor no fue esto de aquí. Venezuela ya no podía pedir prestado, así que la única forma que había de respaldar el déficit era vía emisión monetaria, es decir, imprimiendo dinero, colapsando la demanda de dinero. Vamos a explicar esto de aquí. Los bolívares, como cualquier otra moneda, se pueden cambiar por dólares o cualquier otra cosa. Por ejemplo, cambio un bolívar por 10 dólares. Pero claro, si cada vez hay más bolívares, me van a pedir más bolívares por cada dólar. Los venezolanos, cuando recibían salarios en bolívares, iban corriendo a cambiar sus ahorros por dólares o, en su defecto, gastar inmediatamente su salario en lo que sea. Esto de aquí retroalimentaba la inflación, la cual llegó a un... a ver si lo digo bien, 1.350.000%, situándose como la hiperinflación más alta de la historia de Latinoamérica, superando a Perú. Es decir, los precios de un año para otro habían subido en 1.350.000%. La economía estaba destrozada y en 2018 había elecciones. Con este historial lo normal es que el gobierno se vaya, pero el chavismo salió vencedor a su manera. La inhabilitación de los principales partidos opositores provocó que gran parte de la comunidad internacional rechace los resultados electorales. Esto también intensificó las sanciones impuestas por parte de los Estados Unidos, dificultando aún más la tarea de la empresa petrolera de Venezuela. Y mientras tanto, el país sufría de apagones masivos y una fuga de personas del país. Se estima que 8 millones de venezolanos se buscaron la vida en otra parte, algo que hizo un ligero favor al régimen, ya que hay menos personas consumiendo, así que menos comida y cosas que repartir. Después de esto llegaría la pandemia, que bueno, no nos vamos a detener. Evidentemente fue un duro golpe para la economía, pero es un poco más de lo mismo. Inflación, hambre, etc. Vamos a dar un salto a 2024. La economía seguía en la ruina, pero lo peor ya había quedado atrás, y estaban a punto de celebrarse las elecciones presidenciales, que dejaron escenas turbias y cómicas en proporciones similares. En primer lugar tenemos a María Corina Machado, quien se quería presentar, pero Maduro le impidió la inscripción porque... patata. Pero bueno, se lo pasamos. A última hora inscribieron a Edmundo González, había la promesa de que estas elecciones iban a ser transparentes y tal, pero cualquier persona con dos dedos de frente sabía que Maduro no iba a ganar, pero que tampoco iba a dejar hacerlo. Y aquí el régimen volvería a mostrar su genialidad de las matemáticas. Primero se dio un resultado que mostraba más de un 100%. Bueno, fue un pequeño despiste, pero lo más grave ocurrió cuando se le exigió publicar las actas, es decir, la prueba física del conteo de los votos. No aparecían. Nuestro amigo Juan Carlos Monedero nos decía que en 30 días estarían publicadas y bueno, estamos en 2026 y aún no han aparecido. Bueno, mentira, sí que habían aparecido. Antes del megafraude, María Corina y su equipo lograron rescatar la mayoría de las actas y se demostró que evidentemente había fraude y que Edmundo González ganó por goleada. ¿Sirvió de algo? No. Maduro tenía el control del ejército, así que no se podía hacer nada. Y mientras se estaba reprimiendo al pueblo en las calles y las actas brillaban por su ausencia, Maduro descubrió que Elon Musk, o como él dice, Elon Musk, o como ya no me acuerdo cómo lo decía, practica pactos satánicos que usaron Mussolini y Hitler. Los pactos satánicos de Hitler y las sectas del que él formaba parte y los juramentos de las sectas que ellos formaban parte. Y todo se ha salido a la luz por los pactos satánicos de Elon Musk.
Y no olvidemos de su mega ataque al imperialismo tecnológico al desinstalarse WhatsApp. WhatsApp, aquí está, chiquito. WhatsApp, imperialismo tecnológico. Estás atacando a Venezuela. Te entregaron todas las listas. Aquí dice desinstalar. Aquí dice desinstalar. Te fuiste, WhatsApp. El régimen seguía de cachondeo mientras la población sufría las consecuencias hasta que llegaría Trump en verano de 2025 y pasó lo que os hemos comentado en la introducción de este vídeo. Y a pesar de imitar a John Lennon, no fue suficiente para salvar los muebles. Nicolás Maduro, te vamos a echar de menos por los momentazos que nos has dado, pero estoy seguro de que muy pocos venezolanos te van a echar de menos. Así es como el régimen ha destruido un país entero y ahora toca ver qué pasa. ¿Quién asume el gobierno? ¿Si cede el resto de la cúpula? Dejadnos en los comentarios qué es lo que pensáis que va a pasar. ¿Se van a celebrar nuevas elecciones en este 2026? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.